el discurso de odio de López que ha expresado en su circo a partir de que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se han manifestado en protestas y manifestaciones para defender sus derechos laborales, es algo característico de López, porque los que se oponen a su cuarta transformación son enemigos de México. Y ello es porque López quiere imponer un sistema comunista y piensa que está tratando con gente vulgar y ordinaria como son sus apoyadores, a los que apoya con miserias de su llamado bienestar, o programas del bienestar. Pues en este caso se equivocó rotundamente porque está tratando con gente preparada, la mayoría licenciados en Derecho que trabajan en el Poder Judicial de la Federación, y al no poderlos controlar, parar, de que dejen de protestar, hace una serie de descalificaciones, una serie de ofensas, de amenazas, de incitaciones a la violencia por parte de sus paleros en el circo mañanero, como se acredita con este video. Es lamentable que estas cosas, que se den estas protestas, es defender privilegios. Una gente que se atreve a recibir esas prestaciones, ¿ustedes creen que tiene vocación de servicio? Aquí. Bueno, obviamente se ve la desesperación de López porque ya se le sublevaron trabajadores del Poder Judicial de la Federación, porque López está actuando de manera absolutista, de manera autoritaria, para imponer su cuarta transformación, o mejor dicho, su sistema comunista. Pero López se topó con piedra porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables y son de orden público porque se trata de derechos sociales protegidos por el artículo 123 de la Constitución Federal. Y López quiso arrasar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque le paró todas sus reformas inconstitucionales, porque es el único poder que está haciendo un contrapeso contra los excesos o abusos de autoridad de López. Y al no poder parar esas resoluciones de parte de la Suprema Corte, pues López se fue como lo sabe hacer, utilizando métodos perversos, sucios irreprobables, como es el de cortarles el presupuesto, que porque se trataba de privilegios de los ministros de la Corte. Pero como no se documentó previamente, como es su costumbre, porque como el dictador Hugo Chávez, pues simplemente dispone, porque su palabra es la ley, y en este caso, pues cometió un error gravísimo, porque los trabajadores inmediatamente que se anularon por decreto sus 13 fideicomisos que corresponden a pago de pensiones, a pagos extraordinarios de asistencia médica, prestaciones, aguinaldos, etcétera, pues López brincó de coraje y así lo manifestó en el video que acabamos de ver. Y en este caso,
pues López ha estado utilizando la mañanera para hacer un movimiento o una estrategia de odio para polarizar a los trabajadores con la población, que son sus paleros, y eso puede provocar algún ilícito. Ha estado utilizando la fuerza pública para acabar o detener una manifestación o protesta que está protegida por el artículo octavo, sexto y 35 de la Constitución Federal. Y en esa aptitud absolutoria, López no contó que un juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México les resolviera entregar o decretar a favor de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación la suspensión respecto de que los actos que está realizando López en sus mañaneras se terminaran, porque está incitando al odio, a la polarización entre sus paleros y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, además de utilizar la fuerza pública, los granaderos, la seguridad pública de la Ciudad de México, porque a López no le quedaba otro recurso más que ese, porque él no está protegiendo ni respetando los derechos humanos de estos trabajadores, como es su obligación en los términos del artículo 1 de la Constitución Federal. Y eso no es extraño, porque en el caso de los 40 migrantes que resultaron muertos por quemaduras, fue porque López dio instrucciones de violarles sus derechos humanos al detenerlos en una cárcel de Ciudad Juárez, para detener la migración hacia los Estados Unidos, porque ese es otro compromiso indigno que tiene López con los norteamericanos, de violar derechos humanos de todos los migrantes, sean extranjeros o sean nacionales. Y en esa circunstancia, pues López se está quedando en ridículo y ya se le está agotando el tiempo para imponer su cuarta transformación, que es un sistema comunista. Y ello, aunque invite a Maduro, aunque invite a los dictadores de Latinoamérica y de Rusia y de China, no le va a servir de nada, porque mientras exista el contrapeso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López va a salir sin pena ni gloria del desgobierno de este país, aún contando con el apoyo del ejército, de la delincuencia organizada y de sus paleros, porque somos más mexicanos que sí amamos a la patria y que no estamos de acuerdo en que López se convierta al país en una dictadura de facto. Y para comprobar que López fue frenado, me permito activar este video en donde una reportera hace la aclaración de que un juez de distrito en materia administrativa paró en seco a López en sus atropellos a los derechos humanos y garantías individuales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así. Marcha, ¿no? Y bueno, un juez federal prohibió al presidente Andrés Manuel López Obrador emitir expresiones con un discurso de odio que inciten a la confrontación, ataque o violencia contra los trabajadores del Poder Judicial que participen en la marcha del domingo. Por cierto que el juez dio un plazo de 24 horas para acatar su mandamiento. Bueno, con esa actuación del Poder Judicial Federal, López debe de abstenerse ya de utilizar su abuso de autoridad, porque ya chocó con un poder autónomo e independiente, el cual no tiene ningún compromiso con las politiquerías de López para imponer una dictadura, un sistema comunista, sino que la obligación del Poder Judicial es impartir justicia en los términos del artículo 94
y 103 de la Constitución Federal. Y como la Suprema Corte de Justicia de la Nación está amparada constitucionalmente y López está abusando del poder absoluto que detenta y de los contubernios con el ejército, la delincuencia organizada y demás entes públicos del país, López se va a encontrar con que el pueblo de México tiene un escudo más poderoso contra sus arbitrariedades, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación le están dando una sopa de su propio chocolate, porque los trabajadores lo que están haciendo no es politiquería como le está haciendo López, es defender sus derechos laborales que son irrenunciables y que son de orden público, y que además el artículo 123 de la Constitución Federal los protege para hacer uso del derecho de huelga por las violaciones que cometió López a sus derechos laborales al haber anulado 13 fideicomisos que son formados, constituidos por las cuotas de los propios trabajadores. No están constituidos por dinero del gobierno federal ni de otras dependencias de Estado. Y al conculcarse esos derechos a fin de conculcar las prestaciones de pensiones, de asistencia médica, aguinaldos, etcétera, pues los trabajadores van a salir triunfantes y López definitivamente va a quedar exhibido como un sátrapa, como un miserable, como un sujeto que en lugar de cumplir su juramento, de respetar la Constitución, las leyes ordinarias y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, y mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, lo que está haciendo es ir en contra de los derechos humanos y de las garantías para su protección, porque López lo único que está demostrando es ser un desalmado, un dictador de facto con fachada constitucional. Muchas gracias.